Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Calderón. Esta tarea pertenece a la semana 2 de lenguaje ensamblador. Vamos a emular uno de los códigos en ensamblador y vamos a dar lectura a las instrucciones pertenecientes a la tarea de la semana 2, donde nos dice que con la ayuda de un screencast vamos a grabarnos emulando dos de los ejemplos del archivo de programación en ensamblador. Esto lo encontramos en los recursos de la semana 2 y vamos a verificar los resultados en los registros pertinentes. Bien, pues vamos a ver que la programación en ensamblador, como cualquier otro lenguaje de programación, el ensamblador tiene varias versiones, pero entre ellas se conservan un conjunto de reglas para su correcta escritura, que podríamos decirle gramática. Los archivos de código no son más que archivos de texto plano con extensión .asm, en los cuales se escriben de forma ordenada las instrucciones en secciones determinadas como código, pila, datos. El código se puede comentar utilizando el signo punto y coma, entre comillas, pues el compilador ignorará todo lo que esté escrito en el renglón desde que se encuentra el punto y coma. Para la programación en ensamblador, es muy importante reconocer la clasificación de las instrucciones relativa a las acciones que ejecutan. Así es que tenemos un conjunto de instrucciones para el movimiento de datos en la memoria, un segundo conjunto de funciones se encarga de todas las operaciones aritméticas y de lógica, y finalmente un tercer grupo que se encarga de las funciones de control del proceso, es decir, sus bifurcaciones y decisiones. El proceso de creación de un programa ejecutable a partir de un código fuente en ensamblador se da en un proceso de dos pasos. Primero, se compila el código fuente y se obtiene un archivo con extensión .opt, al que le llamamos código objeto. Este código objeto debe ser enlazado en un segundo paso para crear el archivo ejecutable con extensión .ex. Además, cuando requerimos realizar una operación matemática como sumar dos cantidades, restarlas, multiplicarlas e incluso dividirlas, hacemos uso de las funciones aritméticas. En otras ocasiones requerimos realizar operaciones lógicas con AND, OR, NOT. Estas operaciones siempre actúan a nivel bit, por lo que existe un conjunto de instrucciones que hacen comparaciones a nivel valor, pero estas se encuentran más relacionadas al conjunto de operaciones de control, pues realizan un salto entre código en función del resultado de la comparación. El tercer grupo de instrucciones se encarga de conducir la ejecución del programa, otorgándole la capacidad de tomar decisiones numéricas y ceder el control del programa al exterior, como cuando se ejecutan interrupciones de hardware. Bien, para el formato de un programa en ensamblador, el modelo de programación para los microprocesadores Intel está basado en los siguientes registros de memoria. Lo primero que debemos notar es que los registros pueden accederse por parte o grupos de 8, 16 y 32 bits. Por ejemplo, EAX es el registro acumulador de 32 bits. AX representa los 16 bits más bajos de EAX. AH y AL representan la parte alta de 8 bits y la parte baja últimos 8 bits del mismo registro AX. Es por ello que debemos diferenciar cuando hacemos una operación de 8 bits, de 16 o de 32, y para esto vamos a analizar la figura 2.1, que corresponde al modelo de programación de los microprocesadores Intel del 8086 hasta el Pentium 4. Aquí tenemos la figura. Vamos a ver que en observaciones tenemos que los registros sombreados solo existen en los microprocesadores del 8386 hasta el Pentium 4 y los registros FS y GS no tienen nombres especiales. ¿Okay?
Bien, vamos a ver la tabla donde nos explican el uso de lo que vendría siendo los registros, el nombre que tienen y el uso que le podemos dar dentro del ensamblador. Aquí tenemos la tabla. Podemos ver que el registro EAX, AX, AH y AL reciben el nombre de acumulador. El uso que le podemos dar representa que es un registro multipropósito que además se utiliza en operaciones como multiplicación, división y ajuste. El índice base puede direccionar los datos en la memoria o la dirección de desplazamiento de una posición de memoria. Es multipropósito. El contador, aunque es un registro multipropósito, se le llama contador porque en algunas instrucciones lo utilizan para contar repeticiones o ciclos. Los datos, encontramos que guarda el resultado de la multiplicación y de la división, pero puede ser usado con otros propósitos. El apuntador de pila apunta al último valor que se encuentra en la pila. Recordemos que lo primero que entra es lo último que sale. El apuntador de base apunta a una dirección de memoria, el índice destino usado para las instrucciones de cadenas o arreglos, el índice origen usado para apuntar a datos de cadena de origen para instrucciones de cadena, el apuntador de instrucciones apunta a la siguiente instrucción del programa, las banderas o flags, este registro de banderas nos informa el estado del microprocesador y de la última instrucción ejecutada. En la sección, o más bien donde tenemos el código, encontramos que es la sección de memoria en donde está el código. Y en cuanto a datos, es la sección de la memoria en donde están los datos. Bien, para hacer la emulación, tenemos que descargar el programa EMU 8086. Sin duda, bueno, pues yo aquí tengo un bloc de notas donde estoy poniendo el ejemplo del uso de la pila, pero sobre todo donde podemos ver el push y pop. Estas son funciones complementarias utilizadas para meter push o sacar pop valores de la pila. Solo pueden usarse registros y variables de 16 y 32 bits y solo admite 8 bits si es inmediato. Su uso lo vamos a ilustrar en este programa que tenemos aquí en el emulador. Y hay que recordar que en una pila el primer valor en entrar es el último en salir. Aquí podemos ver la ejemplificación de este código, donde tenemos el uso de push y el uso de pop. También hay que recordar que para terminar esta segmentación hay que ponerle al final en. Bien, ahora vamos a emular lo que vendrían siendo las operaciones en la pila. Bien, continuamos. Aquí tenemos lo que vendrían siendo operaciones de pila. Siempre hay que iniciar el segmento de datos con la instrucción move AX, seguido de una arroba data, donde vamos a cargar el apuntador del move de ese AX en un segmento de datos en AX. Vamos a utilizar el push con estas instrucciones. Incluso tenemos la parte de inmediato. Y también tenemos lo que vendría siendo el uso de pop. Al final, de igual forma, tendremos que poner lo que vendría siendo la parte de end para terminar con esta sección. Bien, lo que vendrán siendo las instrucciones lógicas y aritméticas tienen mucho que ver con lo que es la suma, que vendría siendo add, la resta vendría siendo sub, la multiplicación mul, la división div, la comparación CMP, el incremento INC y decremento DEC. Las instrucciones lógicas comúnmente utilizadas son OR and, negación NOT y OR exclusivo SOR. La suma usa el propósito add var1, var2, cuyo significado es igual a var1, igual a var1 más var2, donde var es una variable
registro o memoria que pueden ser del mismo tamaño, ya sea de 8, 16 o 32 bits. La resta actúa de manera similar. Sub AX, BX significa AX igual AX menos BX. En cuanto al decremento y el incremento son instrucciones que actúan sobre un solo registro o variable, incrementando o decrementando en una unidad. Inc AX significa que AX es igual a AX más 1, mientras que dec BH significa que BH es igual a BH menos 1. También podemos ver lo que vendría siendo la división y la multiplicación. En este caso, pues vamos a notar que son un poco diferentes. En la multiplicación de 8 bits, uno de los valores a multiplicar siempre debe de estar en AL. El resultado se coloca siempre en AX. Entonces, el comando mul CL realiza la asignación AX igual a AL por CL. Para la operación de 16 bits, uno de los valores debe de estar en AX. Así, por ejemplo, mul CX multiplica a AX por CX y el resultado lo distribuye en los registros DX y AX, pues el resultado puede tener más bits. La división se realiza de manera análoga para 8 bits. Con div CL significa que divide AX entre CL. AH tendrá el cociente y AL el residuo. Para 16 bits, div CX realiza la división de DX menos AX entre CX, en donde AX estará el cociente y en DX el residuo. Es muy importante que tengamos cuidado cuando hacemos multiplicaciones y divisiones, pues la operación requiere localidades fijas para realizarse y debemos ubicar ahí datos que usaremos más adelante. Vamos a analizar el siguiente programa para revisar algunas de las operaciones aritméticas que acabamos de mencionar. Bien, aquí tenemos lo que vendría siendo en nuestro bloc de notas las operaciones aritméticas conforme a lo que acabamos de explicar. Siempre pues tenemos que iniciar el segmento de datos con move AX y vamos a cargar el apuntador move DS para el segmento de datos en AX. Aquí tenemos una suma de 8 bits y también tenemos una de 16, una resta de 8 bits, una resta de 16 bits, la multiplicación de 8 bits y la multiplicación de 16 bits. Al finalizar recordemos poner en. Bien, en cuanto a las operaciones lógicas, siempre actúan a nivel bit entre registros de 8 y 16 bits, y en caso de la instrucción NOT se aplica a un solo registro. Es fácil verificar su funcionamiento con un programa. Vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que vendría siendo esto que comenta. Y aquí lo vamos a tener. Listo. Ahora, para las instrucciones para el control de procesos, vamos a encontrar que las principales instrucciones para el control del proceso o flujo de programa son el salto incondicional JMP, los saltos condicionales JXX, el ciclo loop y las auxiliares CMP, compara y TST, que es probar. Les voy a mostrar aquí la tabla con las instrucciones y pues aquí las tenemos. Bien, pues esta ha sido parte de la tarea que nos pidieron en la semana 2, correspondiente a la materia de lenguaje ensamblador. Espero su retroalimentación, profesora, y pues de antemano un fuerte abrazo. Muchas gracias. Reitero, mi nombre es Ricardo Calderón Espada. Mi matrícula es 010-212412. Gracias.